Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Señor, aquí está tu palabra. Señor, te ruego que des exhortación a nuestras vidas, exhortación a tu pueblo. Señor, que des consolación y edificación también a cada uno. Confiamos en ti, Señor. Cuando se abre el libro, tú hablas a nuestro corazón. Señor, amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor. Queremos obedecerte. Bendice, Señor, este tiempo que hemos apartado para ti, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesucristo. Bendice cada hogar que se abre a escuchar tu palabra a esta hora. Bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Entonces, esta palabra está ya leída, está delante de nosotros. Tenemos aquí el contexto de la palabra que está hablando de tiempos difíciles, tiempos de prueba. En el pasado hubo dificultades, en todo tiempo hay dificultades, más bien cuando estamos viviendo en días finales, días postreros, como dice la Escritura, en que se está viendo a través de las noticias y a través del contexto de la realidad diaria, de que hay dificultades de una y otra índole. En estos días aquí está la Biblia diciendo, puestos los ojos en Jesús. Los hermanos de la iglesia primitiva en aquellos días estaban pasando persecución, estaban pasando dificultades, había algunos movimientos equivocados de doctrina que estaban enfatizando otras doctrinas, había un decaimiento moral también que se estaba infiltrando en algunas iglesias. Por tanto, la palabra de Dios era tajante en hablar de que tenían que siempre volverse hacia el camino. Habían pruebas, habían dificultades que iba a estar fortaleciendo la fe de cada cristiano. Las pruebas no hay que temerle porque Dios tiene control de todo. Dios es el Dios todopoderoso. Hay procesos de la vida que nos ayudan a que nuestra fe madure. Este era el caso de los hermanos que cuando estaban en prueba tenían que poner la mirada en Jesucristo el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. El Señor les decía en aquellos días que no desmayaran cuando fueran reprendidos por Dios. No desmayemos cuando Dios habla fuerte y claro a nuestro corazón. Simplemente escuchemos y pongamos atención a lo que Dios está diciendo al corazón. También le está diciendo en el contexto de lo que estamos viendo que al que ama, Dios disciplina. La disciplina del Señor es un proceso que nos va a ayudar, es como la prueba que nos va ayudando a desarrollarnos en la vida para ir tomando un peso más excelente de gloria, como dice la palabra de Dios. Y luego, la palabra que hemos leído dice, por lo cual, levantad las manos caídas. En esos momentos de proceso, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de disciplina, en esos momentos en que pareciera que la estamos pasando mal, Dios sigue con nosotros, más cerca que nunca. En los momentos de dificultades, el Señor está más cerca de su pueblo, por tanto, no hay nada que temer y el mismo Señor nos anima. Dice entonces el Señor, levante las manos caídas, fortalezcan las rodillas paralizadas cuando nos sentimos invalidados por las situaciones que nos acosan. El Señor nos dice fortalezcanse, estén en pie, el Señor nos anima, Él mismo nos anima. El ánimo viene de Dios, el ánimo viene del cielo, es Dios quien nos anima, es Dios quien nos sostiene en nuestra vida espiritual. Si hay tentaciones, si hay dificultades, el Señor nos va a sostener en la fe. Si hay
tribulaciones, el Señor nos va a ayudar en cada una de ellas. El Señor nos va a levantar, nos va a fortalecer. El texto que está eligiendo aquí el autor de Hebreos está ahí enfocado en Isaías 36. Ahí tenemos lo mismo que está hablándose aquí, y dice Isaías: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid al de corazón apocado: esforzaos, no temáis. El Señor nos está diciendo, cuando estamos desmayando, cuando nuestro corazón está afligido, cuando vemos que las dificultades vienen a estrecharse en nuestra realidad, el Señor nos dice: fortalezcanse, estén con el corazón enfocado hacia Dios, hacia la realidad. El cristianismo es algo importante, es algo que está relacionado con nuestra fe, con nuestra manera de vivir, con nuestra convicción de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió y fue levantado de entre los muertos y vive y viene otra vez. Es una realidad que nos fortalece saber que Cristo murió en la cruz, que resucitó y que viene otra vez. Eso nos anima y nos fortalezca. Por eso dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El Señor está diciendo: afírmense en las rodillas endebles, decid al de corazón apocado, al que está afligido, que está temeroso, decirle: esfuércense en el Señor, no teman, el Señor les va a ayudar. El texto ahí en Isaías que está inspirando esta escritura aquí en el Nuevo Testamento está hablando del Mesías, la manifestación del Señor, del Mesías que estaría obrando de manera poderosa en aquellos días, 2000 años atrás, y ahora mismo también Él diciendo en su palabra que viene otra vez. Entonces dice aquí: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Este evangelio que usted ha creído, este camino que usted ha elegido, el camino de seguir a Cristo, es un camino de santidad, un camino que nos apunta hacia Dios. Es el camino para llegar al Dios eterno, al Padre, para llegar al cielo es a través de Jesucristo. Es un camino de santidad, un camino que nos muestra los mandamientos de Dios, pero también que el Espíritu Santo nos va impulsando hacia la meta, que el mismo Espíritu Santo va plantando en nuestro corazón los frutos del Espíritu, y los mandamientos de Dios es posible cumplirlos porque el Espíritu Santo va trabajando en cada uno de nosotros, nos va señalando el camino. No estamos solos en esta tarea de avanzar hacia la meta, porque Cristo va con nosotros y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, aquel que nos ayuda, aquel que nos da ánimo, aquel que nos fortalece, aquel que nos muestra el camino a seguir y que nos da testimonio que Jesucristo es el Señor, y que también coloca testimonio en nuestro corazón cuando hemos pecado y nos lleva también al arrepentimiento. Por tanto, con la ayuda del Señor vamos a avanzar hasta el último día, como dice la palabra, que debemos llegar a la meta que el Señor se ha fijado para cada uno de nosotros. Entonces, este camino del Evangelio, este camino de lo que usted ha seguido, el seguir a Cristo, es una calzada que es fácil caminar, aunque uno coge, va a avanzar igual porque va siendo ayudado por el Espíritu Santo. Es un camino de santidad, un camino de integridad, pero no depende de nosotros esta fuerza para andar en integridad, sino el Señor nos va fortaleciendo, el Señor nos ciñe de poder, nos fortalece. Él provoca un antes y un después en la vida cristiana. Por tanto, si un cristiano está caminando conforme a la palabra de Dios, no es debido a su esfuerzo sobrenatural, a su esfuerzo sobrehumano, sino es el poder de Dios que habita en esa persona y lo está impulsando hacia la santidad. Entonces, este camino es el camino vivo y nuevo que Cristo mismo trazó a través de su propia sangre para tenernos cercanos al Señor. A través de la sangre de Cristo somos limpiados, a través de la sangre de Cristo nuestras conciencias son limpias, y a través de la sangre de Cristo somos librados del ataque del enemigo.
Por tanto, Dios va con usted, le va a fortalecer y Dios está dando ánimo a nuestro corazón. Entonces, luego dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por tanto, si usted ha decidido seguir a Cristo, se ha convertido de todo corazón, ha decidido dejar la vieja vida atrás y ha determinado seguir al Señor hasta el final, va a ser un camino de victoria en el Señor. Va a tener fortaleza espiritual, va a ser una persona que ha sido revestido de Cristo. Su vida es en Cristo, está revestido de la santidad de Cristo, está revestido del carácter de Cristo. Por tanto, no volverá atrás porque ha muerto para el mundo y ha resucitado para una nueva vida en Cristo, una vida nueva. Por tanto, si anduviere, dice aquí, alguien en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y la palabra de Dios revelada al corazón va a ser la fuerza que nos va a guiar, nos va a alumbrar el camino, pero también la misma palabra nos va a ir señalando el camino, nos va a mostrar el camino. Así que no hay por dónde perderse en la vida cristiana. Está la palabra de Dios, que es como una linterna que va señalando sus pasos, pero a la vez también le va guiando, como un texto que va enseñando, y luego también el Espíritu Santo le va impulsando, y Cristo va con usted. Qué bendición de ser parte de este ministerio del Señor Jesucristo, que Él mandó que se propagara este evangelio por toda la tierra. Entonces, si vemos personas que han llevado una vida totalmente perversa, una vida a veces esclavos del vicio, del pecado y de cuanto hay de maldad, pero de repente, en un instante, su corazón es transformado y de ahí aparece un antes, un después en la experiencia de esa persona. Por tanto, usted no se intimide por las dificultades que hayan, aunque estemos en días oscuros donde la impiedad se está propagando por todos los canales, ya sea en la política, en la religión, en lo que sea. Usted tiene claro, porque tiene su Biblia y va a avanzar hacia la meta, y tiene a Cristo, y Cristo le tiene a usted como un embajador de su reino. No puede vivir menos que en la posición de alguien que ha creído en el Señor. No puede vivir menos que en la posición de alguien que vive a la manera de Cristo, no a la manera del mundo, no a la manera de los maestros humanos, sino a la manera de Dios, como Dios lo dice. Entonces, este camino que ha seguido es una calzada, una vereda, pero también un camino pavimentado con la santidad, así como el camino del anticristo está siendo pavimentado por los sistemas filosóficos del mundo, por el sistema de filosofía humanista. El camino de Cristo que usted está siguiendo está pavimentado en la santidad de Dios, y es un camino vivo que le lleva a la presencia del Señor. Es un camino vivo que fue abierto por la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo le limpia, y la sangre de Cristo le cubre contra toda artimaña del enemigo, y hay poder en Cristo revistiéndole, y ese poder de Cristo es la gracia de Dios que le fortalezca hasta el día en que usted pueda ver claramente la gloria del Dios Todopoderoso y se pueda abrazar a Cristo y pueda ver las señales de sus clavos allí en las palmas del Señor, como también en sus pies. Y será glorioso saber que esas heridas todavía el Señor las tiene como trofeo de la gran victoria que ha ganado para usted, para mí, para todo el mundo, para todos los que vengan al conocimiento de Cristo. Entonces, los redimidos de Jehová, dice la Escritura ahí en Isaías 35:9, donde está inspirado este texto que hemos leído, dice ahí también: los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, y huirán la tristeza y el sonido, la tristeza y el gemido.
Entonces, hermanos, es una seguridad absoluta que Dios le da, que uno de estos días nos vamos a la presencia del Señor. Uno de estos días el Señor viene, y si se tardara un poco, en algún momento también viene por nuestras vidas, pero nuestra vida debe estar asegurada en Cristo, en Dios. Nuestra salvación tiene que estar bien asegurada en Cristo. Y usted guardando esa salvación tan grande que Dios le ha dado. Esto es exhortación que es necesario recordar siempre. Cuide la salvación, no por algunas cosas que podrían ser beneficiosas para un tiempo limitado, vaya usted a perder la salvación. No por algunas cosas que puedan ser placenteras, por algún breve momento usted vaya a perder la salvación. Afírmese del Señor. El Señor le dio una salvación eterna, pero nosotros nos podríamos alejar de esa salvación. Por tanto, el Señor dice: haced para vosotros sendas derechas para sus pies. Avanzar con fe en el Señor Jesucristo. Avanzar en amor para con Cristo y también para los demás hermanos. Y saber que un día vamos a estar allí en la nueva Sión, en la Jerusalén celestial, donde será maravilloso estar allí, porque dice que será alegría y gozo perpetuo. Y huirán la tristeza y el dolor. Y si hubiéramos pasado penurias aquí en esta tierra, dice la palabra del Señor, que en ese lugar el Señor enjugaría toda lágrima de nuestros ojos. Por tanto, es motivo de sentirse regocijado cuando hablamos de estas cosas. Una, de la venida de Cristo a esta tierra por segunda vez, y otra de que nuestra vida es transitoria y que en algún momento vamos a la presencia del Señor. Mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a transitar por esa carretera de santidad, por ese camino donde dice que es un camino que aunque nosotros fuéramos torpes, no nos caeremos ni nos extraviaremos, porque el Señor nos va impulsando por su gracia hacia la presencia del Señor. Entonces, aquí mientras estemos, hagamos sendas derechas, avancemos por el camino vivo que el Señor nos trazó. Avancemos tras Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no mire para atrás, tenga los ojos puestos en Jesús, el autor y salvador de la fe que usted tiene. Gracias al Señor por esa fe que plasmó en nuestro corazón y se ha colocado en nuestra vida como una convicción de vida y también como un estilo de vida para servir al Señor. Seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos, también dice el texto, ahí en el versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. Es necesario que estemos en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Sí, nosotros debemos estar dispuestos a estar en paz con todos y a dar paz para los demás. Pero si alguien no quiere estar en paz con nosotros, ya eso escapa a nuestras posibilidades. Por tanto, el Señor dice claramente que procuremos estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Y aquí dice seguir la paz, no andar con problemas con la gente, buscándole la quinta pata al gato, como se suele decir, en cuanto a peleas y cosas así, discusiones que no tienen sentido a veces. El camino del Evangelio es algo que hay que seguir, es algo que hay que entender y hay que abrir el corazón para que esta palabra se revele a nuestro corazón. No se trata de estar debatiendo como otros sistemas, debatiendo esta es la verdad y cuál es la otra que usted está diciendo. De ninguna manera, no estamos para debatir, sino para saber qué Dios está diciendo a nuestra vida y vivir esa palabra. Estamos para ser exhortados, estamos también para exhortar a otros la palabra de Dios, estamos
para buscar la doctrina bíblica en la Sagrada Escritura, pero no para debatir en cuanto a cómo pudo haber sido o otras cosas que a veces no edifican. Lo que edifica es la palabra clara de parte de Dios, la palabra que habla de manera absoluta y clara a nuestro corazón y que no puede equivocarse, sabiendo que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Y esta palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne las intenciones incluso del corazón. Hay poder en la palabra de Dios que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a hacer como una lumbrera avanzando delante de nosotros. Por tanto, la palabra de Dios dice que andemos en paz con todos. Y también en santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Esto parece fuerte, pero en el momento en que el Señor nos llamó, ya nos llamó a santidad. Por eso se ve un antes y un después en la vida de un cristiano cuando se ha convertido de corazón, cuando se ha arrepentido de todo corazón. Viene tiempo de refrigerio a su alma, refrigerio espiritual, pero también tiempo en que las cosas pasadas ya no tienen relación con su vida. No hay comunión con las tinieblas, sino ahora hay comunión con Cristo. Y el Señor le va impulsando hacia la meta. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad, eso significa apartarse del mal y vivir para Dios en plena comunión con Dios. Y eso será fácil cuando usted busca con todo el corazón a Cristo, busca a Dios en oración y está determinado a amarle con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, no se olvide de ese texto, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien se dice cristiano y vive una vida en el pecado, en la carne, como dice la Escritura, va a estar en peligro. Dice la Biblia que hay varias obras de la carne que batallan contra el Espíritu y quieren ganar nuestro corazón, pero dice la palabra de Dios que debemos alejarnos de todo eso que nos va a separar de Cristo. No deje de alcanzar la gracia de Dios, entienda la gracia, sepa que es Dios mismo señalándole, apuntándole, fortaleciéndole para que avance hacia la meta. La gracia es el poder del Espíritu Santo que le va guiando, y la gracia también es el favor que usted y yo no merecemos, pero Dios en su misericordia ha concedido ese favor de hacernos salvos, de colocarnos en la posición de hijos y también amarnos con todo el corazón, y la gracia de Dios nos rodea, nos fortalece, nos cuida y nos hace avanzar hacia la meta. La gracia de Dios. No deje de alcanzar esa gracia, no deje de crecer en la gracia de Dios. Usted puede crecer, sí, ha dependido en parte de la gracia de Dios hasta hoy. También aquí dice la Biblia que usted y yo podemos crecer en la gracia de Dios. Siga desarrollándose en la gracia de Dios, no solamente tener conocimiento de la gracia, sino vivir esa experiencia de la gracia divina que le fortalece, que le guía y que le enseña. La gracia de Dios, Él también va transformando su carácter a través del Espíritu Santo. No deje de alcanzar la gracia. Y también otro consejo final que leímos aquí, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que algunos se alejen de la gracia de Dios. Eso no puede ser, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Pongamos atención en esto último. No dejar brotar una raíz de amargura en el corazón. La raíz de amargura es resentimiento, con otras palabras. Cuando alguien se enoja con otra persona y ese enojo permanece y de ahí no hay una reconciliación,
se va provocando un resentimiento en el corazón. Y ese resentimiento son como raíces amargas que empiezan a anidarse allí en el corazón y empiezan a anudar el corazón. Por tanto, raíz de amargura es resentimiento que va creciendo cuando no estamos dispuestos a perdonar a otra persona que nos ha hecho mal. Entonces, cuando una persona está contaminada con esa raíz de amargura, empieza también a contaminar a otras personas. La idea de Dios es que nosotros no dejemos brotar ninguna raíz de amargura. Si tiene algún enojo con alguien, si pensó que alguien lo miró mal, si pensó que alguien lo trató con injusticia, acérquese a esa persona, reconcíliese con esa persona y arregle cuentas con Dios y también con el prójimo, para que ninguna raíz de amargura empiece a desarrollarse y a enraizarse en su corazón, porque eso le va a endurecer para Dios, le va a endurecer para recibir la palabra de Dios, y eso se llama resentimiento. Por eso el Señor manda, cuando nos enojemos con alguien, que no se ponga el sol con vuestro enojo. Eso significa que si aparece el enojo en el corazón, que no pase mucho tiempo en que usted pueda reconciliarse con las personas. El Señor le bendiga, le fortalezca. Esta palabra que hemos leído es una palabra de consuelo en los momentos difíciles, es una palabra que Dios nos fortalece, que el ánimo viene de Dios cuando estamos afligidos. Él nos anima, Dios nos sostiene, Dios nos levanta. Si está afligido, él puede tener todo esto de parte de Dios, que Dios le anime, le fortalezca, Dios le sostenga si está pasando un mal momento, y Dios le levante. Si ha pensado quedarse en casa, si ha pensado quedarse atrás, de ninguna manera el Señor le levante y le fortalezca. Fortalezcan las manos cansadas y afírmense en el Señor, y usen también sus rodillas para ir al trono de la gracia a través de su oración confiada en el Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te agradezco, Señor, porque esta tu palabra va y cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, tú nos estás fortaleciendo en estos momentos difíciles. Tú nos pones sobre aviso cuando hay prueba o cuando hay dificultades, y tú vas con nosotros como poderoso gigante, y tú nos consuelas en los momentos difíciles, Señor. Y que vamos por este camino de santidad, este camino que ha sido trazado por la cruz con la sangre de Cristo y nos lleva directo a la presencia de Dios. Y por este camino también podemos transitar todos los días con nuestra oración. Pero un día iremos a la presencia del Padre a través de este camino nuevo y vivo que Cristo nos trazó hacia la presencia del Padre. Te bendecimos, Dios eterno, y te agradecemos por la salvación, por todos los beneficios que nos das, y también por habernos posicionado en la santidad de Cristo, habernos posicionado en el amado, siendo amado por Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, que se sientan aceptados por el Dios Todopoderoso, que se sientan amados, que se sientan que son parte de esto, del pueblo de Dios. No son alejados, sino son cercanos. Bendice a tu pueblo, a cada uno de ellos, sus hogares, sus familias. Bendíceles, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De glorias al Señor allá en su hogar. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén.